Buenos días, compañeros. Qué gusto poderles saludar en esta jornada que estamos para empezar. Y pues vamos a dar un minutito más para que se incorporen algunos otros compañeros, pues que me imagino que están desconectándose de otro curso y pues que vienen para acá, para esta sesión sincrónica. Pero ya estamos por acá listos para poder iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, compañeros, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio formativo, a nuestro curso de didáctica, que en esta oportunidad pues vamos a iniciar. Pues muchísimas gracias a ustedes que ya están pues ahí compartiendo, en este caso pues esta transmisión, ¿verdad? Y pues también, como les decía, darle la más cordial bienvenida a este nuevo proceso, también la bienvenida a un nuevo ciclo académico que empezamos y pues que eh, ahorita diríamos cuándo va a terminar esto, ¿verdad? Cuándo se llega a junio, pero de lo que sí podemos tener certeza es que cuando vayamos viendo y cuando sintamos, ya vamos a estar prácticamente finalizando el semestre, ¿verdad? Entonces, tenemos de aquí en adelante alrededor de 16, 17 semanas de trabajo que pues se van a agotar rápidamente y pues es solo cuestión de tiempo también, ¿verdad? Sin embargo, pues ese tiempo debe ser muy bien aprovechado, es uno de los recursos más valiosos que tiene el ser humano y pues es parte de toda esa inversión que hacemos, tanto de recursos financieros, de tiempo, de qué es lo que estamos hablando ahorita en este proceso formativo, ¿verdad? Entonces, así como hacemos el esfuerzo de invertir también en la parte financiera, también va ese esfuerzo de trabajar, de ser disciplinados, siempre en aras de buscar esa formación, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad?, el fin que cada uno de nosotros tenga. Entonces, pues nada, sean cordialmente bienvenidos y pues acá estamos para servirles. En este caso, pues el código de nuestro curso es FE260, el cual también es parte del correo electrónico por el cual nos vamos a poder comunicar. Entonces, allí, pues prácticamente el correo es fe260@urrural.edu.gt. Entonces, en ese correo, ahí nos vamos a poder comunicar alguna situación que ustedes tengan respecto al curso, alguna duda,
algún comentario que ustedes adicional que ustedes quieran compartir, pues podemos hacerlo por ese medio también. Alguna duda administrativa que sientan ustedes que no encuentran solución, también pues pueden trasladarla, ¿verdad? Y yo con mucho gusto hago las consultas pertinentes o traslado su consulta o mensaje a donde corresponda para que ustedes puedan tener una respuesta certera, ¿verdad? Y se les pueda dar solución. Entonces, acá estamos para apoyarnos entre todos, ¿verdad? Muy bien. En esta oportunidad, entonces, tenemos la semana número 1, la cual constituye prácticamente un espacio o un momento en el cual vamos a hacer esa contextualización general del curso, así como también abordaremos esos saberes iniciales del mismo, ¿verdad? En esta oportunidad, entonces, en eso es lo que nos vamos a concentrar y pues es a partir de ello que es importante también tener esa visión general, ¿verdad? De lo que implica el curso en términos académicos, en términos de propósitos y en términos de qué se espera de nosotros, ¿verdad? Como estudiantes y también de mí como docente, ¿verdad? Pues mi nombre es Edwin Hernández Luis. Creo que nosotros estamos en el tercer ciclo. No he podido compartir con ustedes a lo mejor, pero pues prácticamente decirles que pues estoy en toda la disposición de apoyarles. Pues ahí prácticamente algunas experiencias, algunos aspectos formativos, personales, que pues considero que me ayudarán a poder apoyarles de manera pertinente, ¿verdad? En este proceso formativo como es la didáctica. Prácticamente un curso muy, muy importante porque constituye, digamos, como diríamos vulgarmente, ese machete, ¿verdad? Que cada docente debe tener para trabajar, porque esto es prácticamente lo que el espacio o el contexto de aprendizaje que nos va a dotar de esas herramientas, de esas habilidades docentes. En esta parte, ustedes sabrán, pues este curso pues es muy común en las carreras de magisterio, ya sea de enseñanza media o de educación primaria o educación preprimaria, porque como les decía, implica que nos apropiemos de cómo lograr o de cómo facilitar esos procesos de aprendizaje. Entonces yo creo que ahí no tengo mucho más que decirles. Ustedes tal vez algunos ya tendrán todo un bagaje, todo un cúmulo de saberes, toda una experiencia también. Muchos quizás son maestros de primaria, otros quizás ya están en las aulas desarrollándose como docentes. Entonces, pues esta parte viene a complementar, digamos, ¿verdad? Pero la parte de la experiencia de ustedes también es sumamente importante en este contexto. Y pues vamos a partir de esos saberes iniciales en esta oportunidad para poder ir hilando, ¿verdad? O ir construyendo todos los demás aprendizajes sobre esa base que ustedes también ya tienen. Entonces, como les decía, mi nombre es Edwin Hernández Luis y pues ahí estamos a las órdenes para poder apoyarles en este proceso de formación, ¿verdad? Bueno, prácticamente tenemos algunos puntos específicos que desarrollar. Sin embargo, pues vamos a hablar de nuestro objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase 1 de esta semana? Muy bien. Primero, mencionarles, ¿verdad? Que pues lo que se busca es siempre, en términos del abordaje o de cada semana, siempre va a haber un video grabado y eso creo que ustedes ya lo tienen muy, muy claro. Y entonces, a partir de ese video, ustedes empiezan a hacer sus actividades por semana. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes para este momento ya tuvieron que haber visto y haber revisado el video corto de la semana que está en el canal correspondiente. Entonces yo creo que para esto ya tienen indicaciones también. Entonces ustedes ya tuvieron que haber tenido esa contextualización acerca de esta semana y para poder estar y poder tener algunos elementos que les apoyara para poder incorporarse a la sesión del día de hoy. Entonces no olvidemos esa parte porque todo está vinculado, todo tiene una intención y eso es parte también de la didáctica, ¿verdad? En este caso de la educación superior, pero y que forma parte también, ¿verdad?, de esa modalidad que estamos trabajando. Entonces, yo sí les rogaría, ¿verdad?, que siempre tomemos en cuenta que vamos a tener que revisar siempre ese video corto para poder de alguna manera transitar hacia este nuevo proceso, que en este caso cada semana pues es la, la, la sesión sincrónica o la que estamos desarrollando en estos momentos. Entonces, sí, no olvidemos esa parte, ¿verdad? Recordemos que
es parte del proceso de formación que se prepara para ustedes. Bueno, en este caso, pues lo que tenemos es que vamos a realizar una contextualización acerca del curso de didáctica. Como les decía, vamos a hablar de muchos aspectos que nos permitan contextualizarnos respecto al curso, desde la parte académica, digamos, desde la parte de la evaluación, qué se espera de nosotros, cuál es el propósito del curso, y por supuesto, pues ya a partir de la reflexión también ubicarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, qué se busca o qué vamos a alcanzar con este curso que estamos desarrollando. Y pues eso prácticamente es lo que vamos a trabajar en esta hora y media y que es sumamente importante. Y ustedes dirán, bueno, hora y media la que tenemos, al final es poco, pero en términos, digamos, en comparación con otros cursos, si ustedes se darán cuenta, ese tiene un poco más de tiempo, porque definitivamente es la parte medular, es una parte importante y como les decía yo, es ese, acá vamos a construir, digamos, ese machete con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Sí? Hay tantas propuestas, tanta información, tanta teoría y por supuesto tantas experiencias respecto a estrategias de aprendizaje, enseñanza, ¿verdad? Y que nosotros debemos de procurar siempre aprender, ¿verdad? Y validarlas, por supuesto, también llevarlas al aula. ¿Por qué? Porque es en aras de garantizar ese derecho a la educación de calidad que tienen nuestros estudiantes, ya sea en un centro educativo privado, en un centro educativo del sector público. Siempre lo que nos debe mover y nuestro fin es garantizar ese derecho a la educación de calidad. Y en aras de ello es que pues también entra en juego la didáctica, va a entrar en juego esa parte de cómo yo, docente, voy a facilitar esos procesos de aprendizaje, cómo yo, docente, voy a generar diversas oportunidades de aprendizaje para hacer que mis procesos educativos sean lo suficientemente incluyentes. Si no estoy hablando de inclusión por discapacidad, de inclusión por condición social, sino de inclusión en el sentido de atender los diferentes estilos de aprendizaje, de atender esa diversidad de criterios, esa diversidad de pensamiento que existen o que convergen en un espacio de aprendizaje. Y pues es ahí donde juega un papel importante entonces la didáctica. Bueno, dicho esto, entonces vamos a proceder con nuestro objetivo de la clase. Con alguna información que tenemos acá, que son comerciales, podríamos decir, ¿verdad? Compañeros, tienen ustedes en pantalla la boleta de inscripción. Ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me lo dice el LIC? Yo ya lo sé, yo sé que eso se hace para asignar los cursos, pero se nos ha pedido que hagamos un atento recordatorio respecto a este proceso que ustedes deben agotar para poder formalizar el proceso de inscripción. Entonces, recordemos que, o tengamos en cuenta esta parte, ¿verdad? Hagan el favor de agilizar este proceso si todavía no lo han hecho y pues en el formulario correspondiente. Yo creo que para esto ya no se tiene que decir mucho, ustedes ya es su segundo año en la universidad y ya tendrían ustedes esa experiencia también. Sin embargo, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Que es necesario hacerlo a tiempo, ¿verdad? Porque después, pues ya implica también una erogación de recursos y pues tenemos que tener un poquito de cuidado con eso también, ¿verdad? Entonces, prácticamente para que los cursos en asignación sean válidos, pues tienen que haberse cumplido con este proceso de asignación, ¿verdad? En el formulario F03061901. Y pues en esta oportunidad tenemos hasta el 8 de febrero para hacerlo. Entonces, yo sí les recomiendo, ¿verdad? Ya como un consejo personal, si me lo permiten, pues ya traten de agotar todo esto en tiempo, ¿verdad? Y así evitarse más estrés y evitarse pues que en algún momento les vaya a complicar y tengan que erogar más recursos, ¿verdad? Recordemos que estamos en una etapa muy difícil en la que quizás muchos de nosotros hemos hecho un esfuerzo para poder conseguirlo de la universidad o poder continuar estudiando y pues porque por nuestro descuido o por nuestra indisciplina no podamos hacer esto en tiempo y tenemos que erogar más recursos, pues creo que no es muy bueno para nadie, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer esto en tiempo, ¿verdad? Tenemos hasta el 8 de febrero y pues por favor traten de hacerlo en el momento que se espera. Se les recuerda, es al estudiante que solo se pueden cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente. Se tendrá por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tener
a tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Entonces, también esto es otro punto que debe tenerse en cuenta en este contexto, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta parte, vamos a revisar algunos puntos importantes que también ya ustedes ya conocen, ¿verdad? En este caso, pues vamos a tener la conformación académica, la conformación de la nota de la zona, perdón, para el ciclo 2022, especialmente el ciclo 1, y pues ahí vamos a tener que el primer examen parcial y el segundo pues tienen un valor de 20 puntos, creo que ustedes ya lo saben. También, por supuesto, vamos a tener un examen final de 30 puntos, ¿verdad? Que pues con esto vamos a sellar, vamos a acumular ahorita le doy respuesta, estimada Heidi Jezabel. Ahorita le mando el correíto. Entonces, decíamos que tenemos el examen final, luego tenemos otras dos evaluaciones de 20 puntos y luego también tenemos esta parte importante de la proyección social, ¿verdad? Con lo cual, pues de alguna manera nos vinculamos y dejamos huella o un aporte a la comunidad con 5 puntos y por supuesto otros 5 puntos que pues ya son determinados de acuerdo a ciertos hábitos y a ciertas actitudes, ¿verdad? Y ahí también está incluida la parte de la extensión nacional y o internacional. Entonces, pues tenemos 100 puntos. Yo siempre lo digo y debe ser parte de nuestra labor docente, ¿verdad? Que no propiciar esta parte de que al final de que el punteo es más importante. Lo más importante es lo que usted pueda aprender. Sin embargo, pues esto hay que verlo también como una añadidura muy importante, toda vez que ustedes también deben garantizar su promoción, ¿verdad? El curso, si no, pues qué chiste, ¿verdad? Diría el meme. Entonces, prácticamente, pues nada, trabajar y más que por los puntos, pues por los aprendizajes que podamos tener. Y entonces, pues prácticamente con eso tenemos ahí los 100 puntos que nosotros vamos a tener en juego. Para tener, de hecho, la evaluación final se debe acumular una zona mínima de 30 puntos, recuerden, porque si usted tiene 28, por más que saque 30 en el examen final, no va a ganar, va a llegar a 58, entonces no va a poder aprobar el curso. Entonces usted tiene que tener mínimo 30 puntos para que si usted saca y es crack, como dirían los jóvenes de ahora, pues y se saca los 30, pues va a ganar el curso con 60, pero de lo contrario, si tiene menos, entonces no va a poder aprobar el curso por más que saque 30 en el examen de recuperación, ¿verdad? Entonces, esto es de observancia. Por supuesto, también cada asignatura se aprueba con 60 puntos, creo que eso ya lo sabemos. La nota máxima que se acumula, la zona máxima, perdón, es de 70 puntos, ¿verdad? Entonces, algo bien importante también, aun cuando ustedes ya tengan la zona, digamos que con la que ya hayan superado ustedes la nota mínima para aprobar, siempre se tienen que someter al examen final, por favor, no lo vayan, ya no van a decir, ya tengo 70 puntos de zona, yo ya no me voy a someter al examen. Que está bien, ¿verdad? Al final cada quien puede tomar su decisión, pero en este caso, pues es una regla de la universidad y pues de alguna manera tenemos que atenderla y por favor, entonces esto es son recomendaciones, ¿verdad? Y como dicen, en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Entonces, atendamos estas indicaciones para que de alguna manera podamos llevar un proceso eficiente en cuanto a la evaluación. También en relación con estas otras dos evaluaciones que mencionamos acá de 20 puntos, sí, es algo que vamos a ampliar ahorita en este momento y que yo creo que ustedes ya también han trabajado o que realizaron el año pasado, ¿verdad? En este caso, ustedes recordarán que prácticamente teníamos dos ensayos, ¿verdad? La dinámica es que se deja una semana o un tiempo prudencial para que ustedes puedan elaborar el ensayo y la siguiente semana ustedes ya participan en la plataforma y elaboran o resuelven la prueba correspondiente. Entonces continuamos con esa modalidad. Cada ensayo vale 10 puntos. Lo que sí quiero dejar claro al menos en este curso, es que, por ejemplo, en nuestro caso, sí vamos a tener que, no nos vayamos a confiar con este proceso, que, yo no hago el ensayo, únicamente me voy al instrumento de evaluación y con eso ya tengo. No,
porque no se trata de repetir o de retomar algunas preguntas o algunos cuestionamientos en torno a esta parte de lo que hemos visto, ¿verdad? Muchas veces yo por ejemplo, pongo a que revisen más fuentes, a que amplíen sus conocimientos, a que traten de profundizar más. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta parte, ¿verdad? Que es necesario o es recomendable, porque si ya ustedes no lo hacen, pues ya su decisión, como les digo, ustedes están en su libertad de hacer lo que ustedes deseen. Sin embargo, si ustedes no lo trabajan, deben tener que conciencia o deben saber que eso va a tener una consecuencia y que probablemente no vayan a poder responder el instrumento o la prueba que se va a elaborar para el efecto. Entonces, si a usted le dice, si a usted, Edwin, le dice en la guía que tiene que revisar un documento adicional o algo y le pone el link ahí en la guía y le dice, mire, usted tiene que leer este documento o la página está de este documento y con base a ello elaborar su ensayo, hágalo. Porque es seguro que de eso va a venir los cuestionamientos o la prueba. Entonces, no vayan a tomar esto como un proceso, como mero trámite, porque al menos en este curso no lo es. Entonces, durante el ciclo académico se van a realizar 2 laboratorios de ensayos, cada uno tiene una ponderación de 10 puntos. Las fechas para elaboración las pueden encontrar en el canal correspondiente, que es la página de la universidad, o en tu sede académica. En este caso, la guía para elaborar cada ensayo también la van a encontrar en el laboratorio de tarea. En este caso, pues yo personalmente me tomo un tiempecito en los días previos a este proceso, a esta actividad, para poder orientar el proceso de elaboración, ¿verdad? Entonces, doy ciertos tips, doy ciertas ideas y pues para que vayamos logrando un acompañamiento integral y que por supuesto también el desarrollo de las actividades vaya generando aprendizajes integrales. De nada me sirve a mí ponerles ahí una presentación escueta, una presentación muy vaga y que ustedes hagan o que Dios los acompañe, ¿verdad? No, se trata de que hagamos un proceso eh, bien hecho y que en la medida de lo posible, pues, lo hagamos de la mejor manera y que, por supuesto, podamos alcanzar lo que los fines que se desean, que en este caso, pues, es esos aprendizajes integrales. Entonces, a nosotros nos corresponde prácticamente los ensayos por ser nuestra carrera de tipo humanístico, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar esas dos evaluaciones. Por supuesto que ustedes saben que hay ciertos intervalos en los que, o hay ciertos lapsos en los cuales se desarrolla estos laboratorios. Hay la universidad planifica muy bien en cuanto a tiempo el desarrollo de estas actividades y ustedes pues me imagino que ya van a tener conocimiento de esta parte también o ya lo tienen, ya revisaron también el calendario de este semestre. Entonces, prácticamente eso ya está listo y solo es de poder trabajarlo en el momento que corresponde, ¿verdad? Bueno, ahora bien, entremos entonces a la parte de nuestro curso. Muchos de ustedes quizás ahorita pensarán, ¿verdad? O dirán, bueno, ¿qué vamos a estudiar en el curso de didáctica? Seguramente el LIC nos va a poner aquel libro de Imideo Neirichi que hacia una didáctica general dinámica. Pero seguramente vamos a aprender de métodos de enseñanza, de la técnica expositiva, cuáles serán las otras técnicas, la técnica exegética, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso está bien, pero y lo primero que debemos entender en esta parte, y esto lo quiero dejar muy claro, es que probablemente toda esa metodología de cierto tipo, que el método deductivo, que el método inductivo, que aprendemos de lo fácil a lo difícil o de lo difícil a lo fácil, toda esa dinámica, ¿verdad? Que yo creo que para muchos es sabido, ¿verdad? Porque les decía, todo eso es importante, eso es una experiencia en torno al a lo que nosotros sabemos acerca de la didáctica, ¿sí? Y probablemente hayamos tenido cursos maravillosos de didáctica en algún momento, ¿sí? O quizás para muchos este es el punto de partida en cuestiones de didáctica, en cuestiones de cómo facilitar procesos de enseñanza o de aprendizaje-enseñanza. Sin embargo, hay elementos que debemos tener claros, ¿verdad? Primero, y aquí con el respeto de los compañeros, ¿verdad? Que algunos quizás tienen algún tipo de formación, alguna experiencia, es importante, ¿verdad? Tener en cuenta que estamos en un momento distinto, ¿sí?
que estamos en una sociedad prácticamente influida grandemente por el avance de la tecnología, una sociedad que está cambiando a pasos acelerados, una sociedad excesivamente dinámica y, para nuestra fortuna o para nuestro infortunio, la educación se tiene que regir, ¿sí? Hacia ese dinamismo, tiene que responder a esas necesidades sociales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué se necesita en este momento para que desde los procesos de aprendizaje que yo facilito, ¿sí? Pueda yo responder a esa sociedad que es sumamente cambiante. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿será que lo que proponía Inideo Nerici en aquel momento es todavía pertinente o es del todo pertinente en este momento? ¿Será que esa metodología que yo aprendí o esa metodología tradicional todavía es pertinente, por ejemplo, para desarrollar competencias para la vida? ¿Sí? Entonces, toda esa parte, y es que en este momento lo que yo quiero es que reflexionemos sobre eso, porque muchas veces, tal vez nosotros, y me incluyo, porque muchas veces nosotros queremos enseñar de la forma en la que nosotros aprendimos y que venimos quizás del siglo XX o que aprendimos quizás en los años 70, 80 o 90, ¿verdad? Entonces, y ese digamos que es uno de los errores que como docentes muchas veces eh, por responsabilidad o prácticamente por, por, por falta de conciencia, muchas veces también llegamos a desarrollar. Entonces, todos sabemos, ¿verdad?, que la labor docente es una labor sumamente compleja, y no compleja porque sea imposible o sea difícil, sino compleja en el sentido que tenemos nosotros que trabajar con seres humanos, con estudiantes en formación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente implica una complejidad desde el punto de vista que tenemos que planificar, que tenemos que ofrecer distintas opciones de aprendizaje, que tenemos que atender esa diversidad que converge en el aula, que converge en los distintos espacios de aprendizaje, ¿sí? Y ese es un reto. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender, tener todo un marco general de estrategias de aprendizaje, de cómo enseñar, pero también tengo que tener como ser muy particular, ¿verdad? Que un día, por ejemplo, en una clase yo tengo que, o en una asignatura, y les voy a hablar en estos términos no porque sean los más adecuados, sino para que tengamos digamos, una comprensión integral de todo lo que estamos platicando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tener un cúmulo de actividades, por ejemplo, para el área de matemáticas, otro cúmulo para el área de comunicación y lenguaje, que son muy distintas en su abordaje, entonces, pero a la vez ahí dentro de cada área curricular, dentro de cada asignatura, yo debo entender que cada estudiante aprende de manera distinta, ¿sí? Entonces tengo que ofrecer todo un abanico de oportunidades para esos estudiantes. Y ahí es donde entra prácticamente esa tarea compleja, ¿verdad?, del docente, específicamente en la parte didáctica, ¿verdad? Entonces, pero sí, en cuanto a la experiencia, ¿sí? En cuanto a todo eso que hemos trabajado, quizás hasta este momento, lo que vale la pena, o sobre lo que vale la pena reflexionar es sobre esa parte, ¿verdad? Si es funcional, si todavía me sirve ahorita en este momento, qué tengo que procurar yo, si tengo que ir incorporando la tecnología. Dirán, bueno, Eli, ¿qué piensa, verdad? ¿Cómo se atreve a hablar de la tecnología si estamos en un país donde no tenemos eh, casi no hay acceso a la tecnología para poder desarrollar los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Sin embargo, pues eso es un aspecto que nos está marcando el paso en educación, ¿sí? Y pues si no lo hacemos, prácticamente nos vamos a quedar como siempre, y nos hemos quedado pues rezagados, ¿verdad? Como sistema educativo. Sin embargo, pues eso es el camino, y esa es la parte por la que va la educación en este momento. Entonces, yo sí quiero que tengamos en cuenta esta parte, ¿verdad? De cuán importante y de cómo venimos a encajar, ¿verdad? Toda esta parte didáctica con la situación actual, con el contexto. Por ejemplo, tenemos un contexto de pandemia, ¿verdad? En donde los sistemas educativos se han visto prácticamente muy, muy afectados.
Imagino que ustedes, por ejemplo, si ya trabajan, se las han tenido que ingeniar, que preparar guías de estudio, que algunos que mandar audios a los estudiantes, que otros que quizás, pues dependiendo su acuciosidad, han optado por grabar materiales, que mandar una hoja de trabajo, que a veces pues han tenido que explicarles a las mamás al momento que tienen alguna reunión o algo. Entonces, sí, ahí pues ya se vuelve toda una complejidad, ¿verdad? Pero la parte del docente es esa, poder buscar diversas alternativas, diversas estrategias para poder hacer llegar o poder construir los aprendizajes con los estudiantes. Más que enseñar, construir los aprendizajes. Entonces, en esta parte, ¿verdad? En toda esta dinámica es importante que entendamos cuán importante es la didáctica, entonces, y cómo se debe actuar o se debe preparar con responsabilidad todo ese actuar eh, dentro del aula, ¿verdad? O todo ese abordaje de las diferentes áreas curriculares o los diferentes momentos de aprendizaje. En este caso, pues, ya partiendo de toda esa experiencia, de todo lo que decíamos, cabe recalcar que algo lo más importante en este caso y la pregunta que nos debe mover es la siguiente, ya en términos, digamos, de aprendizaje, en términos de teoría, en términos de fundamentos de la didáctica, de donde debemos de partir es de esta pregunta, ¿sí? Y no de y no de que, yo voy a aplicar esto y punto, porque esto me va a funcionar. No. El punto de partida es esta pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Sí? ¿Será que aprende únicamente con libros? ¿Será que va a aprender únicamente con que yo le ponga a ser organizadores gráficos? ¿Será que todos van a aprender a ese mismo, a esa, de esa misma forma? ¿Será que aprende de igual manera un niño de primaria que un niño de básicos, que un niño diversificado, que una persona del nivel superior? ¿Sí? Tendrán que ser diferentes, con qué nivel de complejidad tienen que ser las estrategias que yo aplique en determinado nivel. Entonces, todas esas preguntas que pues tienen un marco referencial y que podemos también encontrar en la teoría. Y el punto de partida aquí es, entonces, esta parte de cómo aprende entonces el ser humano. Y eso debe a mí marcarme, porque yo puedo tener muchas ideas, yo puedo tener, quizás, como les decía, experiencia trabajando, puedo tener años quizás aplicando la técnica expositiva, por ejemplo, ¿verdad? Y yo decir, mire, me ha servido de mucho porque los estudiantes saben mucho, pero ¿qué saben? ¿Han desarrollado habilidades y destrezas o solo saben información o solo manejan información? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Que tenemos nosotros de tener siempre esa pregunta, ¿verdad? Y yo creo que esta pregunta es básica. Si todos los docentes nos hiciéramos esta pregunta, yo creo que viviríamos pues todo el tiempo leyendo libros de didáctica, de estrategia de aprendizaje, de neurociencia. ¿Por qué? Porque esta es la base o el punto de partida sobre el cual nosotros debemos desarrollar las diferentes estrategias, las diferentes actividades, la diversa metodología que nosotros debemos desarrollar en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y este es un punto importante, ¿sí? De entender, ¿verdad?, cómo aprende el ser humano, para que sobre esta parte nosotros vayamos entonces desarrollando toda la parte metodológica en los procesos que nosotros facilitamos. Pero para esto vamos a tener un videíto cortito que nos va a ilustrar un poquito acerca o nos va a llevar también a esa reflexión, ¿verdad? O a complementar esta reflexión de cómo aprende el ser humano. Y ya luego vamos a regresar con la parte, digamos, un poco más teórica para que nosotros tengamos elementos que nos sirvan para poder de alguna manera pues aplicar y ya llevarlo a las aulas. ¿Verdad? Es que esto pues es más que, como les decía, de un saber eh, teórico, de lo que vamos a es cuestión de reflexionar, ¿verdad? Porque tenemos, compañeros, una gran, bueno, yo creo que el sistema educativo ha dado resultados muy precarios, ¿verdad? En el sentido, pero por supuesto que eso es una integralidad, ¿verdad? No tenemos ni infraestructura, no tenemos ni materiales, no hay procesos de formación docente continua ni inicial que sean de calidad, y así muchas cosas que podríamos mencionar. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir a las aulas o ya estamos en las aulas, pero tenemos que ser agentes de cambio, ¿sí? Si
probablemente hay gente que todavía aplica, como les decía, esas metodologías tradicionales. Nosotros tenemos que llevar con ciertas innovaciones. Y no porque usted quiera hacerse el mejor o quiera quedar bien, sino por, como les decía, por querer garantizar ese derecho a la educación, que es una garantía que nuestros estudiantes tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro día yo tenía acercamiento a una situación que me mostraba un compañero de un X establecimiento privado y ya de un niño que está, de un estudiante que está ya en un nivel alto, digamos, ¿verdad? Y yo decía, si esto es en los estudiantes que han tenido, digamos, acceso a los procesos de aprendizaje aún en pandemia, aunque sea mediados de manera remota o por entornos reales o por entornos virtuales de aprendizaje, está en este tipo de calidad, o sea, o está evidenciando esto, ¿cómo podrán estar esos niños que no han tenido acceso o que prácticamente han tenido un proceso deficiente de enseñanza-aprendizaje? Viene esa pregunta, ¿verdad? A mi mente y decir, ¿verdad? Cuán importante es tener el manejo, tener todas esas habilidades docentes y también actitud, ¿verdad? Que eso también ya es otro agregado, porque en teoría nosotros estamos en la carrera docente porque tenemos vocación. Y eso nos debe mover también a tener una actitud favorable, una actitud de buscar siempre más información, de preocuparnos por nuestros estudiantes y no estar únicamente por el salario, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante también. Pero, entonces, sí, debe ser una constante, ¿verdad? Estar siempre pensando en cómo puedo yo, docente, favorecer los aprendizajes integrales de los estudiantes, favorecer aprendizajes significativos que de alguna manera pues tengan un efecto en los estudiantes, ¿verdad? Porque también puede suceder que podemos trabajar mucho y poder preparar muchas actividades y no incidir en la formación de nuestros estudiantes o no incidir en esa formación de calidad que se requiere. Entonces, prácticamente con ello, pues es necesario, ¿verdad? Aunado a esta reflexión que nosotros tratemos siempre, pues, de ir trabajando de la mejor manera y dando nuestro mejor esfuerzo, como decía, tanto por vocación, ¿sí? Como esa vocación, ese sentimiento que nos movió a estudiar esta carrera maravillosa, que sabemos que no nos va a hacer ricos, que no nos va a dar una mansión, que no nos va a dar carros de lujo, pero que nos va a dar esa satisfacción de poder participar de la formación de nuevas generaciones, ¿verdad? Pero ojo, debemos hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha entrega, ¿sí? Por el derecho a esa educación que tienen los niños. Y entonces, ahí prácticamente pues hay mucho para pensar, ¿verdad? Y sobre todo para poder ir haciendo también prospectivas. Bueno, entonces yo trabajo de esta manera, pero entonces debería de hacer esto. Entonces, en ese sentido, yo voy a empezar a leer, voy a empezar a buscar más información y pues esa es la labor del docente al final, estar siempre en constante preparación, estar siempre buscando, como le digo, la mejora de sus procesos de aprendizaje, porque todo eso incide, así como incide la infraestructura, como le decía, así como incide la falta de materiales educativos, así como incide la falta incluso de docentes, de recursos humanos, ahora que en muchos lugares pues no hay docentes, también incide esta parte de la didáctica. ¿Cómo yo facilito aprendizajes? ¿Sí? Que si realmente estoy siendo pertinente con lo que se me pide, por ejemplo, que si yo, ¿será que solo con trabajar el libro de manera mecánica con los estudiantes, será que estoy desarrollando competencias y qué es eso lo que me está pidiendo el CNB? ¿Sí? Que si realmente es funcional para este momento el solo trabajar, por ejemplo, organizadores gráficos, trabajar mapas mentales para que los estudiantes puedan manejar únicamente información. ¿Será que eso es pertinente con el modelo educativo, con un modelo educativo por competencias? Y todo eso, compañeros, es un cúmulo de preguntas que nosotros podemos hacernos en torno, ¿verdad? A cómo está la situación digamos, de la parte didáctica, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer. Pero lo primero es entonces, ya en términos teóricos, entender cómo aprende el ser humano para, de alguna manera, poder facilitar esos procesos de aprendizaje con calidad, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí esta parte y vamos a revisar este video en este momento. Veámoslo entonces y pues por acá voy a estar para que inmediatamente al finalizar el mismo, pues hagamos los comentarios pertinentes, ¿verdad?
¿Cómo aprende nuestro cerebro? A veces nos cuesta un poco aprender algunas cosas, ¿verdad? Ahora os explicaremos cómo lo podemos hacer para aprender mejor. Todos dentro de la cabeza tenemos nuestro cerebro. Sirve para pensar, para entender cosas, para aprender. Y también sirve para que todo nuestro cuerpo funcione. Es muy importante. Si os preguntamos vuestro nombre, utilizáis vuestro cerebro para contestar. Y si está a punto de caeros una maceta en la cabeza, ¿verdad que la esquivaréis? Vuestro cerebro os avisará. ¿Creéis que todos los cerebros son iguales? ¿A que tenemos caras diferentes, narices diferentes y colores de pelo diferentes? Todos tenemos nuestro cerebro, pero cada uno tiene el suyo y todos son diferentes. Vamos a conocer nuestro cerebro. El cerebro es como una mesa de 4 patas. Ahora veremos para qué sirven cada una de las patas de la mesa. La primera pata es la linterna. Y necesitamos enfocarla hacia aquello que oímos, vemos o nos dicen. Cuando miramos un vídeo en el ordenador, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia el ordenador. Y cuando estamos en clase y la profesora explica, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia la profesora. Bueno, no siempre. La linterna nos permite captar la información que es importante y mantenerla mientras haga falta. También se le denomina proceso de atención. Ahora os explicaremos la segunda pata de la mesa. La tele. ¿Tenéis la linterna preparada? ¿Podéis imaginaros un gato con un collar verde corriendo detrás de un ratón? ¿A qué habéis visto la imagen en vuestra cabeza? Vuestro cerebro ha utilizado la tele. La tele crea imágenes. ¿Y ahora? ¿Seríais capaces de continuar la serie siguiente? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. ¡12! Perfecto. Sumamos 2 y después 1. Sumamos 2 y después 1. La tele relaciona los elementos de la información que nos dan. Por eso podemos crear imágenes y dar sentido a la información. A la tele se le denomina proceso simultáneo. Ahora os explicaremos la tercera pata de la mesa, el loro. ¿Tenéis la linterna preparada? Ahora os diremos 8 palabras. La bicicleta azul tenía la rueda delantera pinchada. ¿Las podéis repetir en el mismo orden? Fácil, ¿verdad? Ahora os diremos otra vez 8 palabras y nos gustaría que también las repitierais. ¿Tenéis la linterna preparada? Libreta, la, roja, en, bolsa, tenía, blanca. Venga, a repetir. Os ha costado más repetir esta frase, ¿verdad? ¿A que la tele no ha funcionado? Con estas palabras se ha puesto en marcha el loro. Pero el loro no puede recordar tanta información como la tele. El loro repite lo que oye, lo que ve, sin saber qué dice, sin darle sentido. Al loro se le denomina proceso secuencial. Cuando estudiamos ortografía, el loro se pone en marcha. Las palabras se escriben de una manera determinada porque sí.
¿O tiene algún sentido que ver se escriba con V y beber se escriba con B? ¿Y sabíais que pueden haber loros más pequeños y loros más grandes? Si tu loro es pequeño, puede costarte más la ortografía. Ahora os explicaremos la última pata de la mesa. Es la del director de orquesta. Es muy importante. Se encarga de planificar todo lo que haremos. Al director se le denomina proceso de planificación. Para planificar, el director necesita hacer 3 tareas. 1. ¿Qué me piden? El director enfoca la linterna hacia lo que nos piden. Escribe una frase con cada verbo, ver y beber. 2. ¿Cómo lo hago? El director escoge trabajar con la tele o el loro dependiendo de lo que nos pidan. Si necesitamos aprender mucha información, el director necesitará encender la tele para tener éxito. Si tenemos un loro pequeño, el director necesitará encender la tele para ayudarlo. Volvamos ahora a la actividad que nos pedían. ¿Cómo podemos recordar que ver se escribe con V y beber con B? El director necesita encender la tele para buscar trucos y así darle sentido a la información y recordarla mejor. ¡3! ¿Voy bien? El director vigila que todo se haga bien y corrige los errores. Entrenemos vuestros directores. Os haremos una pregunta. ¿Hey, director? ¿Sabéis qué pasa a veces? Nuestros directores se duermen. ¿Y qué os parece? ¿Podremos saber qué nos piden? ¿Cómo sabremos cómo hacerlo? ¿Cómo sabremos si vamos bien? Es muy importante tener despiertos a nuestros directores. ¡Hey! ¡Despierta! Muy bien. Y aquí tenéis la pregunta. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la 5ª hija? ¿Nunu? ¿Seguro, director? El director a veces necesita un stop. Seguramente hemos contestado sin pensar. El director no ha usado bien la tele. Ahora volveremos a hacerlo. Haremos un stop y así el director podrá encender bien la tele. Enfocamos bien la linterna y aquí tenéis la pregunta otra vez. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la 5ª hija? Ana. Pasamos la lupa. Ahora sí, se llama Ana. Vuestro cerebro ha trabajado muy bien. Ahora ya tenemos todas las patas de la mesa. La de la linterna, la de la tele, la del loro y la del director de orquesta. Recordad, director despierto, linterna bien enfocada, hacer stops, tele en marcha siempre que haga falta y revisad el trabajo. Muy bien, compañeros. Entonces ahí podemos de alguna manera observar, ¿verdad?, algunos puntos importantes de esta parte de cómo aprende el ser humano, ¿verdad? En ese sentido, pues, como les decía, estos son algunos referentes o algunas cosas que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Para poder de alguna manera formular todas esas estrategias o todas esas situaciones que se piensan, digamos, para poder desarrollar procesos de aprendizaje.
ahora, pues actualmente está, no de moda, pero sí de estudios muy actuales, digamos, en relación, por ejemplo, con la neurociencia, ¿verdad? Que nos habla mucho de cómo ese funcionamiento neuronal, digamos, incide en los procesos de aprendizaje. Entonces, ya ahora, por ejemplo, no nos vamos, digamos, a la parte de cómo era antes, ¿verdad? Que decíamos de que el estudiante aprende de alguna manera al darle algún incentivo, por ejemplo, cuando hablábamos del conductismo, ¿verdad? Ahora ya nos vamos a otra parte y todo tiene su origen o los estudios se presentan a partir del cerebro y de toda la parte neuronal, ¿verdad? Y sobre lo cual, pues debemos de alguna manera trabajar en las diferentes estrategias. Ya no es prácticamente en relación con la actitud de qué tanto puedo lograr yo o de qué tanto puedo motivar para de alguna manera el alcanzar esos procesos de aprendizaje eficientes, sino el punto de partida es prácticamente ese funcionamiento neuronal, ese funcionamiento cerebral y sobre el cual nosotros debemos de entender y debemos de acercarnos para poder de alguna manera pues ser pertinentes en cuanto a nuestras propuestas de estrategias de aprendizaje-enseñanza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente hay mucho entonces por aprender. Y pues hay, por esa vía, digamos que va, en este caso, todo lo relacionado a las... a lo relativo a la didáctica, ¿verdad? Por esa parte, partiendo de la neurociencia. Eso es lo que actualmente pues está como muy efervescente en relación con la facilitación de procesos de aprendizaje pertinentes. Entonces, pues la invitación, ¿verdad? En algún momento, yo creo que vamos a abordar mucho más acá, pero también si ustedes en algún momento pueden buscar algún artículo de neurociencia y leer sobre ese tema, pues también es importante, porque ahora vamos a partir de ahí, ¿verdad? Ya no es cuánto yo o cuál autor me pueda a mí recomendar metodologías, ahí tomo las metodologías y ya las aplico. No, el punto de partida es entender cómo aprende el ser humano. Y sobre esa vía, pues nos vamos a ir fácilmente proponiendo estrategias pertinentes, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante, ¿verdad, compañeros? Partir de todo ese bagaje, de toda esa teoría que se tiene respecto a cómo aprende el ser humano, a ese funcionamiento neuronal, a ese funcionamiento cerebral, y que es prácticamente lo que importa y el punto de partida principal en este contexto, ¿verdad? En esta parte de la didáctica. Entonces, pues eso es lo que nosotros debemos de buscar con este curso también. Y esto es lo importante. Aquí tenemos ya nuestro punto de partida. ¿Cómo aprende el ser humano? Ya vimos que pues hay debe existir cierta maduración cerebral, deben existir ciertos procesos neuronales, ¿sí? Que forman parte o que son importantes en estos procesos de aprendizaje del hombre. Entonces, es a partir de ahí sobre lo cual nosotros tenemos que considerar las diferentes estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, algunas consideraciones que tenemos acá, y esto ya es parte de la neurociencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un punto importante que vamos a tener acá es que aprendemos del entorno, ¿sí? Esto es lo que dice la neurociencia. Muchos de ustedes quizás han escuchado esta frase de que la familia es la primera escuela, ¿verdad? Sí. Pero más que la familia es el entorno, ¿verdad? Toda esa parte, si un niño prácticamente es estimulado, digamos, con violencia, si en ese sentido de que si en su casa hay violencia, pues obviamente ese niño va a tener esos aprendizajes. Si ese niño ve que, por ejemplo, su casa es una casa de gente que lee, ¿sí? Ese niño de alguna manera va a obtener esa influencia y va a actuar por esa misma vía. En esta parte es importante tener en cuenta entonces que es a la luz del contexto que el estudiante aprende, que el estudiante puede desarrollar esos saberes toda vez
que es a la luz de ese contexto, es el entorno el que le da significatividad a esos procesos que realiza. Entonces, y aquí juega un poco más importante esta teoría del aprendizaje significativo, ¿verdad? Que prácticamente es del entorno donde viene toda esa experiencia sobre la cual el estudiante construye sus nuevos saberes, construye sus nuevos aprendizajes y pues donde se da esa modificación neuronal y donde se da esa nueva modificación de esas estructuras mentales a la hora de incorporar un nuevo saber. Entonces, esas son algunas consideraciones, digamos, en este caso de la neurociencia, ¿verdad? Que todo lo que aprendemos viene en esta parte del entorno y de lo que el estudiante le rodea. Y hablando de un entorno integral, no hablando únicamente de un contexto específico, digamos, que de la familia, que de lo que viene a casa, sino, de, por ejemplo, de todo lo que viene de la naturaleza, ¿sí? De todas esas situaciones sociales a las que el niño está prácticamente expuesto o en las cuales participa. Todo eso le genera, digamos, de alguna manera aprendizajes. Por ejemplo, ya ustedes como docentes, digamos, en algún momento pues ya han aprendido mucho, digamos, del entorno en el que se mueven, quizás en la parte del trabajo de aula propiamente o del trabajo docente, ustedes han adquirido muchos aprendizajes. Y es que esto entonces es importante, toda vez que es importante esa interacción, ¿verdad? Con los elementos del contexto o del entorno en el que se mueva el individuo, ¿verdad? También aquí hay una parte importante. En este contexto de la neurociencia, se tiene que la madurez cerebral, pues es importante, o ese desarrollo evolutivo debe de alguna manera respetarse, ¿verdad? Para que puedan existir de alguna manera aprendizajes eficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues siempre debe hemos estudiado, yo creo que en algún momento hemos estudiado psicología del niño o del adolescente y hemos visto cómo realmente va ese desarrollo evolutivo. ¿Se recuerdan ustedes de las famosas etapas o estadios de Piaget, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay de alguna manera una maduración cerebral que está vinculada, digamos, a esa parte de los procesos de aprendizaje. Y por supuesto que de alguna manera siempre los procesos de aprendizaje deben respetar, ¿sí? Esas etapas, esos, ¿cómo les puedo decir? Esos estadios, esos lapsos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros consideramos o queremos, por ejemplo, que el niño, por ejemplo, aprenda a leer y escribir en preprimaria, ¿sí? Cada una de esas etapas están, o de la educación intencionada, están pensadas en función de la teoría, en función de esa maduración cerebral. Y eso es algo que de alguna manera también debe considerarse, por supuesto, en los procesos de aprendizaje. Yo no voy a aplicar estrategias de aprendizaje que vi o que me enseñaron a mí en la universidad y voy a tratar de aplicarlas, por ejemplo, con niños de primaria. Por supuesto que puedo hacerlo quizás de una manera más mediada, de una manera digerida, ¿sí? Con situaciones más básicas, y es ahí donde entra el trabajo del docente. Pero yo tengo que entender que no puedo de alguna manera trasladar una acción o una estrategia que yo implementé en el ciclo diversificado con un niño de preprimaria. Entonces, porque hay ciertos momentos de la maduración cerebral que deben respetarse. Y no estamos diciendo acá que los niños sean incapaces de hacer las cosas, porque los niños pues pueden hacer las cosas, pero es cuestión de respeto a ese desarrollo evolutivo, porque después vienen ciertas consecuencias, ¿verdad? Entonces, lo ideal aquí, como les decía, es entender siempre, ¿verdad? Pero para eso, por supuesto, tenemos que tener un abordaje, ¿verdad? Del tema, pero lo importante es comprender que existe un proceso evolutivo, ¿sí? Un proceso de maduración que debe de alguna manera irse respetando, ¿sí? Para poder de alguna manera considerar aprendizajes eficientes o que se tengan esos aprendizajes eficientes, ¿verdad? Entonces, esta parte también es importante desde el punto de vista de la neurociencia. También, acá pues tenemos el aspecto social. Es importante que tengamos en cuenta, compañeros, que definitivamente el aspecto social siempre va a jugar un papel importante. Así como veíamos que aprendemos del entorno, también el aspecto social es muy, muy importante. Por ejemplo, ustedes, aquí podemos mencionar a teóricos como Lev Vygotsky, ¿verdad? Algunas propuestas
de socioconstructivistas, donde nos dicen, ¿verdad?, que los aprendizajes o el aprendizaje significativo está influenciado por situaciones del contexto social o cultural. Entonces, y es que no es tan, digamos, difícil comprender esta parte en el sentido de que tenemos, y eso es un saber básico, ¿verdad? Que el ser humano es un ser netamente o eminentemente social. ¿Esto qué quiere decir? Que necesita de interacción para poder de alguna manera satisfacer necesidades, para poder desarrollarse, para poder desenvolverse. Entonces, esa parte social siempre va a estar implícita. Y por supuesto, esa parte social no debe desvincularse en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y esto también es parte importante de la neurociencia, ¿verdad? La parte social siempre debe estar presente, porque como les decía, no puede haber una educación desvinculada de la realidad, desvinculada de ese contexto social. Entonces, hay otra pauta también que nosotros debemos considerar en este contexto de la educación y pues específicamente en la parte de la neurociencia. Entonces, podemos hablar muchísimas otras cosas más acerca de esta parte digamos, de la neurociencia. Sin embargo, esos son algunos puntos, digamos, algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta. Entonces, aquí, como les decía, el punto de llegada es el mismo, ¿sí? Aquí vamos prácticamente partiendo de entender primero cómo aprende el ser humano, ¿sí? No vamos a empezar a estudiar didáctica en este curso diciendo, bueno, yo creo que, o el programa dice esto, o como a mí me funcionó esto, o por ejemplo, comentarles, yo tengo mucha experiencia en el sentido, bueno, no mucha, quizás la suficiente, pero cierta experiencia en cuestiones curriculares, en cuestiones de materiales de aprendizaje, ya en entornos o ya en contexto de hablar de la educación por competencias. He trabajado en propuestas curriculares también, en algún momento pues van a ver mi nombre por ahí, en algún material o algo así, pero esta parte, como les decía, yo puedo venir con ustedes y empezar a desarrollar todo lo que mi experiencia me dice o que quizás lo que yo he propuesto, lo que yo he realizado. Sin embargo, es importante de partir de la teoría. Es importante tener, digamos, esa contextualización, ¿sí? De cómo aprende el ser humano, porque yo, como les digo, puedo venir, al igual que ustedes, por ejemplo, podrían venir y decirme, mire, fíjese que lo que usted dice no es esto, porque yo aprendí que de tal autor que esto es lo que funciona. Sí, pero pongámonos de acuerdo. Lo primero y lo más interesante es entender cómo aprende el ser humano, ¿sí? Y sobre esa base, construir lo demás. Complementamos con nuestra experiencia, porque eso es lo importante, compañeros. Yo puedo tener muchas ideas, yo puedo tener mucha creatividad en ese sentido, pero lo más importante es entender esta parte, ¿verdad? Cómo aprendemos en esta parte. Y es que yo creo que aquí, por ejemplo, podría decirme, perdón, si tuvieran la oportunidad de poder compartir conmigo, yo creo que muchos de ustedes me dirían, bueno, Lick, fíjese que yo yo doy clases en primaria y también en media, ya me desempeño como docente. Y yo, por ejemplo, yo creo que me podrían exponer y me podrían referir toda su experiencia en torno a lo diferente que se torna un trabajo en ambos niveles, ¿verdad? Porque así es definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que hay una madurez, hay actitudes distintas en diferentes etapas de la vida y, pues, por supuesto, los procesos de aprendizaje deben adaptarse a esas distintas etapas de vida, ¿sí? Deben adaptarse a esos estilos de aprendizaje, deben adaptarse a la cultura. Y ahora muy acertadamente, pues también esta parte de cómo adaptar los procesos de aprendizaje, por supuesto, también a los procesos de aprendizaje, digamos, de los pueblos. Por ejemplo, usted, cuando va, por ejemplo, a abordar los factores bióticos y abióticos, o sea, es una situación muy particular, ¿sí? En la clase de ciencias naturales, ¿sí? Pero ojo, usted está en una población de, digamos, y perdón por señalar un departamento particular, está en una población, digamos, en un municipio del norte de Huehuetenango, por ejemplo, ¿sí? O en un municipio de Quiché. Y para muchos, por ejemplo, para los pueblos, no existen factores bióticos y abióticos, porque dentro de la filosofía, ¿sí? Dentro de esa cosmovisión, para ellos todos los seres tienen vida, ¿sí? Entonces usted, docente, tiene que buscar esa estrategia
para poder de alguna manera ser pertinente con esa filosofía de los pueblos, con esos saberes específicos de las comunidades para poder construir procesos de aprendizaje eficientes, ¿verdad? Entonces, como les decía, ahí volvemos a pensar en un montón de cosas y toda la complejidad que implica de alguna manera facilitar procesos de aprendizaje. No es solamente de pensar a que yo como yo lo pienso, como yo aprendí, que yo pienso que con esta hoja de trabajo van a aprender y que así vamos a salir. No, es un proceso de responsabilidad, es un proceso de mucha reflexión, de trabajo que nosotros debemos desarrollar a la hora de poder facilitar estos procesos de aprendizaje y enseñanza. Entonces, ahí vemos con situaciones tan sencillas, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo, podemos desarrollar aprendizajes o poder considerar que la pertinencia siempre también va a ser un factor importante dentro de esos procesos de aprendizaje. Y pues vamos trabajando, ¿verdad? Siempre con mucha entrega y con mucha responsabilidad. Bueno, entonces esto sería prácticamente algunos puntos, ¿verdad? Que tenemos aquí en este contexto de la neurociencia. Si nos damos cuenta, hemos partido, digamos, de esa situación de decir, ¿verdad? ¿Cómo aprende el ser humano? Ahí ya veíamos algunos puntos, veíamos, por ejemplo, lo relacionado a la atención, ¿verdad? Que muchas veces nosotros quizás estamos en un aula y estamos con aquello que tenemos un cartel, que tenemos un discurso quizás muy fluido, que dominamos el tema, etcétera. Y estoy pensando en esos procesos tradicionales, porque esos son procesos tradicionales de aprendizaje, ¿verdad? Puedo estar yo hablándoles a los estudiantes acerca de la célula, por ejemplo, o acerca ¿de qué? De los señoríos del posclásico, que al final eso también es conocimiento puramente, ¿no? No podría decir que estaríamos desarrollando competencias porque estaríamos prácticamente propiciando información. Eso sería lo único que estaríamos haciendo. Pero presento esta situación para decirles, por ejemplo, muchas veces quizás estamos nosotros docentes en esa situación, ¿verdad? Y quizás hemos preparado tanto y los estudiantes en otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, distraídos, pensando en que tienen hambre, ¿sí? Pensando en que tienen un problema en su casa, en que tienen problemas económicos. Y todas esas situaciones también, compañeros, son condicionantes para el trabajo que nosotros realizamos en el aula o para los procesos de aprendizaje que nosotros facilitamos, ¿sí? Y yo creo que muchos de ustedes pues se han de preocupar por esas situaciones, ¿verdad? Pero es increíble cómo hasta eso influye realmente en lo que nosotros preparamos como actividades para poder desarrollar aprendizajes. Siempre debemos tener conciencia de toda esa parte para poder de alguna manera ser pertinentes en cuanto a lo que nosotros facilitamos, en cuanto a lo que nosotros hacemos en el aula para que los estudiantes aprendan. Y pues ahí entonces la serie de elementos que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Primero decíamos el entorno, siempre vamos a tener que considerar el entorno para poder desarrollar aprendizajes. Siempre debemos ser pertinentes en cuanto a respetar, digamos, también la madurez cerebral, ese proceso evolutivo, ese proceso de desarrollo evolutivo de los estudiantes y por supuesto también el aspecto social. Entonces, esos son elementos y a la vez también condicionantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos desarrollar nuestra labor docente con eficiencia. Entonces, pues ahí tenemos algunos puntos sumamente importantes, ¿verdad? Para poder considerar, digamos, todo esto de la didáctica, o más que didáctica, pues estamos hablando de neurociencia en este caso, que es perdón, en cuestiones, perdón, pero es que ya hablar un poquito, ya bastante tiempo, pues ya afecta un poquito. Entonces, en cuestiones de neurociencia, pues es el referente, digamos, o es el marco referencial que en estos momentos nos debe guiar para nosotros poder hacer unas propuestas pertinentes en torno a las diferentes estrategias de aprendizaje. Entonces, esto es alguno, digamos, si pudiéramos hablar más de la neurociencia, pues por supuesto tendríamos muchas otras cosas que mencionar. Sin embargo, pues de momento vamos a platicar de estas consideraciones nada más. Bueno, en cuanto a la didáctica, y es que aquí, si hubiéramos hecho, digamos, un proceso un tanto tradicional, hubiéramos partido de eso, ¿va? Primero definiendo qué es la didáctica.
Y bueno, aquí prácticamente no es que sea que le restemos importancia a esto, pero sí, yo creo que ya la didáctica, ya en términos sencillos, ya la tenemos clara, ¿verdad? La didáctica, pues prácticamente se refiere a todo ese cúmulo de preceptos, ¿verdad? Que nos indican cómo facilitar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ahora bien, aquí lo importante es entender también algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de didáctica, eh, vamos a estar hablando y nos vamos a estar refiriendo a ese modelo, digamos, anterior al actual, en el cual pues había prioridad, digamos, porque la didáctica está pensada de la función de enseñar, ¿sí? Y no de aprender. Entonces, más que hablar de ahora digamos, de metodologías para enseñar, tenemos que cambiar el chip, ¿verdad? Y hablar de estrategias para desarrollar aprendizajes. Entonces, la didáctica va a ser esa parte que en el marco de la pedagogía, por ejemplo, la pedagogía va a ser la ciencia y la educación, que eso ustedes ya lo saben muchísimo, ya manejan esa parte. Y la didáctica va a ser esa parte de cómo desarrollar, cómo poder nosotros propiciar esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la didáctica va a estar vinculada al, ¿cómo es que nos decían a nosotros? El arte de enseñar, ¿verdad? A toda esa parte de buscar un equilibrio, de realmente tener estrategias, de pensar nuevas metodologías, de pensar cómo realmente podemos hacer para facilitar determinada área. Entonces ahí vamos prácticamente desarrollando todo ese arte, ¿verdad? Y todo ese cómo, digamos, para poder facilitar esos procesos de aprendizaje. Entonces, prácticamente, pues tenemos esa definición en términos generales acerca de la didáctica. Pero es claro y es importante tener en cuenta, ¿verdad? Que pues la didáctica o el término didáctica como tal va a corresponder a esos modelos, digamos, previos a los actuales, en los cuales se piensa en función de la enseñanza y no en función del aprendizaje, ¿sí? Ya estamos ya en otra parte, ¿verdad? De pensar de que los aprendizajes no se enseñan, los aprendizajes se construyen. Y entonces, vamos a ir siempre en este contexto de la didáctica, pero vamos a ir más en función de las estrategias de aprendizaje. Y eso fue lo que ya hicimos, porque no partimos de definir qué es la didáctica ni de cómo enseñar, sino partimos primero de entender cómo aprende el ser humano, ¿sí? Y eso fue lo más importante, considero yo, para nosotros en este momento. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, entonces, vamos a continuar con algunos puntos que también estaban en el video y que esperaría yo que ya revisaran, que hayan revisado. En cuanto a la didáctica, pues vamos a tener, por ejemplo, algunas subdivisiones, digamos. Por ejemplo, tenemos en este caso la didáctica general, ¿sí? Y ahí nuevamente, perdonen que sea tan insistente, pero vamos a recordar ese libro, ¿verdad? De hacia una didáctica general dinámica, ¿verdad? Entonces, de Imideo Nergi, que pues yo también lo recuerdo, también me daban mis fotocopias de ese libro y pues era un aprendizaje muy bueno, pues o sea, son metodologías que son referentes al final, pero ahora hemos trascendido a otras situaciones, ¿verdad? También a estrategias de aprendizaje. Entonces, pero si recordarán ustedes, ese libro era más de didáctica general, ¿verdad? Porque nos hablaba de todas esas metodologías que existían, como decía yo, que la técnica exegética, que la técnica del dictado, que el método deductivo, que el método inductivo, que el método de enseñanza individualizada, que el método de enseñanza socializada, y toda esa metodología, como su nombre lo indica, general, genérica, que es casi adaptable a cualquier asignatura, a cualquier área del conocimiento. Entonces, teníamos toda esa parte, ¿verdad? Todo ese cúmulo. Entonces, esa sería la didáctica general. Pero también tenemos en algunos casos algunos tipos de didáctica, como por ejemplo la didáctica específica, que ya son didácticas propias de algunas asignaturas. En este caso, pues ya tenemos, por ejemplo, en este caso dentro de los procesos que he agotado de formación, yo soy profesor de historia y ciencias sociales a nivel técnico, también tengo uno en pedagogía,
y por supuesto ya licenciaturas y otros estudios, ¿verdad? Pero una de mis especialidades es la historia de las ciencias sociales y ahí nos dan una didáctica específica, ¿verdad? Cómo desarrollar, por ejemplo, la parte del pensamiento histórico en el cual usted, pues, todavía fue, a pesar de que ya fue en los últimos años, digamos, ya en la década de 2015 al 2020, todavía pues abordamos una didáctica un poco tradicional, ¿verdad? Que si los mapas conceptuales, que si las líneas de tiempo, que pues en ese momento pues se piensan en función del manejo de información, ¿verdad? No están pensadas en función del manejo de habilidades o del manejo de destrezas. Sin embargo, pues es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? O lo más importante en este caso es entender que para cada asignatura, pues hay una didáctica específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que también en esta parte de la didáctica especial de este profesorado que les comentaba, o de esta asignatura, pues también tenemos pues la didáctica especial que también incluye, por ejemplo, cómo desarrollar los aprendizajes en el pensamiento geográfico, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos entender, por ejemplo, si en la lengua y la literatura, que hay una didáctica de la lengua, una didáctica de la literatura, y así sucesivamente también, por ejemplo, los profesorados de, de química y biología podemos encontrar, ¿verdad? Que hay una didáctica de la química, una didáctica de la biología, y así sucesivamente en las matemáticas, en las áreas contables también, ¿verdad? Entonces, pues existe, como les decía, la didáctica general, que son metodologías un poco más genéricas, pero también van a existir didácticas específicas. Yo creo que si alguno es maestro de primaria no me dejará mentir, que en su pensum de estudios pues siempre han llevado las didácticas específicas, ¿verdad? La didáctica de la comunicación y lenguaje, la didáctica de la matemática, de, de medio social y natural, porque cada área del conocimiento pues tiene un abordaje distinto, ¿verdad? Y, sin embargo, pues esto abona, digamos, a esta parte de entender cómo funciona la didáctica como tal. Siempre entendiendo que, pues, el término o la terminología en cuanto a didáctica, pues, está pensada en función de la enseñanza. Cosa que, por supuesto, tenemos que ir trascendiendo en este curso y en toda nuestra práctica también. Bueno, entonces tenemos ahí, compañeros, estos puntos importantes. Si ustedes se dan cuenta, revisemos el objetivo. El objetivo era realizar esta contextualización. Ok, hicimos la contextualización en cuanto a notas. Ya tenemos ahí claridad en ese aspecto, ¿sí? Eso fue que tenemos que, de alguna manera, perdón, compañeros, perdón. Primero, agotar el proceso de inscripción, ¿sí? Segundo, tener en cuenta los aspectos evaluativos. Tercero, ya entramos a la parte de nuestro curso como tal y partimos de preguntarnos, de reflexionar cómo aprende el ser humano, ¿sí? Entonces, luego ya llegamos a la parte de la neurociencia, revisamos algunos términos, revisamos de alguna manera algunos elementos y pues ya caímos a esta parte de la didáctica que al final, en función del video corto, pues esto es lo que nos compete también trabajar. Entonces, tenemos ahí esta parte y pues ahorita pues comentarles que esta presentación yo siempre voy a estar haciendo un drive, ¿sí? En el cual ustedes van a poder ingresar y poder revisar, digamos, todos estos materiales. En algún momento yo les voy a recomendar algún material adicional, que un artículo, que una revista, que algún documento que esté en internet, algún libro, por ejemplo, algunas páginas de un libro. Y pues lo que vamos a tener que hacer es prácticamente colgar esos archivos pues en una carpeta correspondiente. Entonces yo voy a hacer un drive y cuando ustedes me requieran las presentaciones, entonces solo me mandan un correo o algo, si ustedes tienen algún grupo, pues alguien que me mande el correo, yo les mando el enlace hacia esas carpetas. Entonces ahí van a poder todos gestionar o descargar los materiales. Por más que me manden correos pidiéndome las presentaciones, yo lo único que les voy a mandar va a ser el enlace, ¿sí? Entonces ustedes ya van al Drive y ustedes descargan de ahí los materiales correspondientes. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esta parte. Bueno, si algunos no tienen grupos, si quieren pedir individualmente las presentaciones, pero no tienen que estarme pidiendo el enlace cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque es el mismo enlace. En el mismo enlace se van a cargar todas las presentaciones por semana y también se van a cargar los materiales complementarios.
Entonces, dicho esto, pues quiero pasar entonces a hacer algunas recomendaciones de lectura, compañeros, que podemos tener. Algo bien importante, y si yo pudiera hacerlo, les diría que les propondría que hiciéramos un proceso de autoformación. Que ustedes, por ejemplo, buscaran algo que les interesara en relación con el curso o algo de mejoramiento personal, qué sé yo, y les prometo que yo les daba pues un aliciente o una nota, ¿verdad?, específica para esa parte, ¿verdad? Sin embargo, lo importante en esta parte es que entendamos que la autoformación es necesaria. Tanto en el proceso de formación universitaria que estamos llevando es sumamente importante, y más ahora en esta modalidad que estamos desarrollando, ¿verdad? Nunca nosotros debemos de conformarnos con lo que nos dan, con lo que nos dan en la universidad. Y algo que les voy a pedir acá, y creo que se me olvidó desde el principio, algo importante en esto es el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del rigor científico. Todo lo que yo les diga, duden de lo que yo les digo, ¿sí? No es porque yo diga, bueno, entonces el link es casaquero, va a perder una expresión. No es eso, sino que nosotros es parte de ser ciudadanos, es parte de ser docentes, de ser actores educativos, el tener siempre el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ustedes siempre duden, y es por ello que es importante que ustedes profundicen por sus propios medios en determinadas temáticas, que ustedes también lean, compañeros. Es importante. Un docente que no lee es un docente que no es funcional, es un docente que no va a trascender en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues, la parte de la autoformación es sumamente importante, y si yo tuviera la oportunidad de poder darles un aliciente con puntos, yo lo haría. Sin embargo, pues, es algo que no quiero dejar pasar. Por ejemplo, les quiero recomendar un libro que es muy importante y que es de psicología cognitiva. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Él piensa que estamos locos o qué? No. Por favor, quiero que entiendan que esta parte de la psicología cognitiva nos lleva mucho a propuestas o prácticas que nosotros debemos de realizar para, de alguna manera, desarrollar actitudes, fortaleza mental que nos permita, de alguna manera, tener una vida más tranquila. Muchas veces nosotros llevamos una vida que, pues, cualquier cosa nos preocupa, cualquier cosa nos perdón, cualquier cosa nos roba la tranquilidad. Y compañeros, hoy hablábamos al principio del curso, ¿verdad? Decíamos que el tiempo es un recurso tan valioso, ¿sí?, que nosotros debemos de aprovechar para invertirlo, ¿verdad? ¿Sí? Y sacarle el mayor jugo posible, como diríamos en buen chapín, ¿verdad? Entonces, ojo, así como se pasa el tiempo de rápido, así se pasa nuestra vida. La vida al final es un suspiro, y si nosotros vivimos preocupados, que cualquier situación nos causa miedo, que cualquier situación nos causa depresión, que si no tenemos alguna cosa, que si queremos alcanzar algo y eso nos roba el sueño, nos roba la vida, todo eso es, al final, eso es añadidura, eso es extra. Nosotros debemos de tratar de ser felices porque, como les decía, la vida se nos pasa. ¿Y qué hicimos? Vivimos todo el tiempo con miedo, vivimos todo el tiempo preocupados por situaciones, y al final la vida es esa, un lapso que se agota muy, muy rápido, ¿sí? Y tenemos que tratar de... Y hacia ahí va prácticamente estas propuestas que nos hace este autor que personalmente me gusta mucho, que es un autor español que se llama Rafael Santandreu, y pues él nos da pues muchas técnicas, ¿verdad?, de cómo aprender a vivir de manera más ligera, de manera más tranquila, sin mayores preocupaciones, y dándole a cada cosa la importancia que se merece. Muchas veces nosotros le damos a seres humanos o a cosas materiales más importancia de la que realmente tienen, ¿sí? Y dejamos que eso pues prácticamente tenga influencia y que nos quite, nos robe la paz, nos robe la tranquilidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida más de goce, más de disfrute, ¿verdad? Porque, como les decía, malas noticias, la vida es
muy, muy corta, compañeros. Entonces, pues venimos para ser felices. Y si no podemos ser felices completamente, al menos debemos de estar tranquilos. Les quiero recomendar entonces este libro, que de hecho está colgado en la página, está colgado en internet. Entonces yo les voy a pasar de manera eh, clandestina. Les voy a mostrar cómo es el libro para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, pues ya no van a tener excusa entonces, porque aquí van a tener en, en el, en el internet, pues esta opción que ustedes pueden leer y que pueden revisar también en algún momento, ¿verdad? Entonces, yo, si pudiera recomendarles algo, se lo recomendaría. Y si pudiera darles una ponderación por la lectura de este libro, aunque estoy pensando, el ensayo podríamos hacerlo de este libro. Ya se lo están creyendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es una recomendación que tenemos acá de lectura. Recordemos, un docente que no lee no va a ser funcional para un sistema educativo, compañeros. Así que siempre tratemos de hacernos ese hábito de lectura para, de alguna manera, tener pues mayor aprendizaje y, por supuesto, tener otras experiencias también. Bueno, entonces este libro, como les decía, lo pueden encontrar en internet también y por supuesto que lo pueden encontrar también en físico, ¿verdad? Entonces no les voy a decir dónde porque esto no es corte comercial, ¿verdad? No es en favor de una empresa, sino que es en favor de apropiarnos de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo googlean, también lo van a encontrar, que pues van a estar en ciertas tiendas. Yo creo que solo aquí en la capital creo que lo pueden encontrar. Sin embargo, pues al menos está esta opción donde lo pueden leer, ¿verdad? Ya en esos momentos en los que van en el bus, descárguenlo y pues a leer, compañeros. Y pues sobre todo a que genere de alguna manera también cambios en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Que al final cada quien hace lo que quiere. Si cada quien no quiere vivir una vida de disfrute, también es aceptable. Si cada quien quiere ser feliz completamente, también es aceptable. Si alguien quiere leer pero no quiere aplicar lo que también es aceptable. Entonces, cada quien puede hacer, como diría la Constitución, lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces, pero, sin embargo, pues es importante siempre, compañeros, la autoformación y la parte también adicional. Recordemos que, por ejemplo, en la actualidad, todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, todo eso es como es de mucho auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es la base realmente que tenemos nosotros que tener muy bien cimentada ante una sociedad cambiante, ante una sociedad de conflicto, ante una sociedad de situaciones no muy buenas, digamos. Entonces, el ser humano debe tener esa fortaleza mental para enfrentar todos esos cambios, para enfrentar todos esos dinamismos que la misma sociedad propicia. Entonces, pues prácticamente todo esto de la educación socioemocional y todo lo relativo a ella, pues es de importancia en el contexto educativo y también en la parte personal, ¿verdad? Entonces, pues de estos libros, compañeros, hay muchos más. De hecho, hay creo que antes que creo que hay uno, dos, tres. Está Los lentes de la felicidad. Hay, me acuerdo otro que se llama Ser feliz en Alaska. Y este es el cuarto, que yo recuerdo, este es el cuarto libro. Pero este es uno de los que les recomendaría. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, todos los libros de este autor, van a encontrarlos y creo que también van a poder encontrarlos en internet, en PDF. Bueno, pues ahí tienen algunas opciones entonces que yo les hago para esta parte de autoformación también que podríamos llevar nosotros alternativamente a nuestro proceso formativo. Yo sé que muchas veces lo que menos tenemos es tiempo, pero siempre es bueno leer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y a veces cuando uso el carro, por ejemplo, para ir a trabajar, lo que no me gusta de usar el carro es que no puedo leer. En cambio, por ejemplo, si alguna vez uno utiliza el transporte público, uno va y ahí aprovecha, uno dice, a veces termina los libros en 3 días. Entonces, pero esto es importante, compañeros, hacerse de un hábito de lectura para poder de alguna manera también realizar esos procesos autoformativos, ¿verdad? Bueno, pues esta fue entonces la recomendación de lectura para que ustedes también la puedan considerar y pues de alguna manera también tener o apropiarse de esos conocimientos, ¿verdad? Les agradezco muchísimo entonces, compañeros, su atención en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana
Que estén muy bien. Un fuerte abrazo.